Este es el momento en que un helicóptero pilotado por un policía vuela sobre el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en Caracas, lanzando disparos que alarmaron a la población y desconcertaron inicialmente tanto al gobierno como a la oposición. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, me asusté! Somos una coalición entre funcionarios militares, Fue identificado como Óscar Pérez del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Minutos antes, Pérez difundió en sus redes sociales esta proclama contra el régimen de Maduro. Te exigimos, presidente Nicolás Maduro Moros, tu renuncia inmediata, conjunto con tu tren ministerial, y sean convocadas de manera inmediata elecciones generales. Somos guerreros de Dios y nuestra misión es vivir al servicio del pueblo. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Momentos después del ataque, Nicolás Maduro en una conferencia televisada condenó la agresión que, según dijo, incluyó granadas que no estallaron. Y tengan la seguridad que más temprano que tarde vamos a capturar el helicóptero y a los que han hecho este ataque terrorista armado contra las instituciones del país. Condeno este ataque terrorista y le exijo a la MUD que condene este hecho de violencia eminentemente golpista. En esta imagen podemos ver la frase 350, libertad, en alusión al artículo de la Constitución venezolana que garantiza el derecho del pueblo a desconocer a cualquier régimen, legislación o autoridad que vaya contra los principios, valores y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Así comenzamos Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo interpretar este hecho de este policía, de una policía científica, ¿no? Sí, él alega que es una coalición de funcionarios militares, policiales y civiles. Yo dudo que eso sea cierto. Si hubiera oficiales de las Fuerzas Armadas involucrados, alguno de ellos hubiera sido el vocero. En ninguna parte del mundo los golpes de Estado los da la policía y menos aún la policía de investigaciones. Entonces, parece algo sumamente inusual, incluso si uno asume, como asumo yo, que esto es un gobierno autoritario y que incluso si uno asumiera, además de eso, porque eso es un paso adicional, que es legítimo intentar removerlo a través de un golpe de Estado, este personaje usó la fuerza de manera indiscriminada, pudo haber matado civiles perfectamente, porque disparó contra un edificio en medio de la ciudad, sí, en donde las víctimas potenciales eran funcionarios públicos, no eran políticos ni altos mandos de las Fuerzas Armadas. Entonces sí creo que es legítimo calificar la acción como terrorista. Por eso creo que hubiera sido bueno para la oposición una distancia crítica más clara del hecho, porque reitero, esto, siendo que no ha habido ningún pronunciamiento ulterior que vaya en el sentido de confirmar la afirmación de que hay una coalición detrás, digamos, porque un golpe de Estado pues habría dado signos de vida a estas alturas, ¿no? Ahora, ya han pasado 24 horas. O sea, a lo que voy es a que esto solo puede perjudicar a la oposición. Esto no solo no va a derrocar al gobierno, sino que puede terminar convirtiéndose en una justificación para mayor represión. Sí, pero también es una muestra que la situación está bastante inestable. Como digo, el hilo constitucional, algunos dicen se rompió cuando el Tribunal Supremo de Justicia decidió, digamos, privar de sus atribuciones a la Asamblea Nacional. Yo diría que empezó a romperse en el 2004 cuando el gobierno copó
el Poder Judicial. Por eso, o sea, este era un gobierno, digamos, de dudosa legitimidad constitucional desde hace mucho tiempo. por eso quizás no sería ya un golpe de Estado, sino sería apelar a un derecho constitucional que está recogido en el artículo 350 de insurgir ante un gobierno ilegítimo. Sí, eso es exactamente lo que hace esta persona, pero del modo en que lo hizo, no solo no va a lograr nada políticamente, sino que puede ser contraproducente para quienes están en contra del gobierno. Es más, esa es la lectura también que le da Luis Vicente León, un analista de Datanálisis, ¿no? Dice él en su cuenta de Twitter, mientras todo el mundo habla del helicóptero, también nosotros, el Tribunal Supremo de Justicia le dio al defensor del pueblo atribuciones exclusivas de la Fiscalía. Yo no sé si son exclusivas, ¿no? Creo que vamos a hablar más adelante. Para seguir con este tema, también Henry Ramos Ayub, expresidente de la Asamblea Legislativa, parlamentario, dice, inútil sobrevolar el edificio del Tribunal Supremo de Justicia, magistradas y magistrados, roedores, refugiados a salvo en cloacas y diversas madrigueras. Y lo que más ha sorprendido es que después de 22 horas encuentren el helicóptero que usó para este sobrevuelo. Esta tarde el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas halló en el estado de Vargas, en la comunidad de Osma, el helicóptero que el inspector agregado Óscar López robó, hurtó, secuestró. La noticia la dio a conocer el vicepresidente de la República, Tarek El Aizami. Más temprano, Néstor Reverol, ministro del Interior de Venezuela, anunció una orden de captura contra Óscar Pérez. El funcionario además informó que ha ordenado la notificación roja de Interpol. Ya hemos librado orden de captura contra este individuo y su difusión roja internacional a través de Interpol. Además, queremos informar que se ha ordenado a la Defensa Aérea proceder con los protocolos de inutilización de acuerdo a la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo por considerarse la aeronave secuestrada en este momento como una aeronave hostil. El policía Óscar Pérez es muy activo en las redes sociales e incluso antes de utilizar el helicóptero para disparar en los edificios institucionales dejó un video grabado en Instagram. Esto es lo que se sabe de esta persona. Somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles en la búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal. Óscar Pérez es el policía que ha dirigido a un grupo de efectivos en el robo de un helicóptero y posterior ataque contra la sede del Tribunal Supremo y el Ministerio del Interior en Caracas. No pertenecemos ni tenemos tendencia político-partidista. Somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas. Pérez, de 36 años, antiguo funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, es comisario e inspector de la Policía Científica, paracaidista, buzo de combate e incluso actor. Que hacemos un llamado a todos los venezolanos, de oriente a occidente, de norte a sur, para que nos acompañen en esta fuerza de lucha y salgamos a la calle, en Caracas, al Fuerte Tiuna, y en el interior del país, a cada base militar, para que nos reencontremos como hermanos con nuestras Fuerzas Armadas Nacionales. Pérez fue piloto del exministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, un general retirado que se ha distanciado del gobierno y a quien Maduro vincula con un supuesto plan de golpe de Estado en su contra. Antes de ser un rostro visible para el chavismo, Pérez colaboraba con varias fundaciones infantiles, recolectando medicamentos para los pacientes de escasos recursos. En el 2015 participó en la película venezolana Muerte Suspendida, una cinta sobre cómo policías de élite rescatan a una víctima de secuestro. ¿Puede tener algún parecido con lo que fue Locumba? A ver, Locumba fue un golpe fallido, que sin embargo lanzó la carrera política de un comandante. Es una historia muy parecida a la de Chávez. Nuevamente, sin embargo, la diferencia tanto con el caso de Chávez como con el caso de Ollanta Humala
es que en esos casos eran mandos medios militares o digamos algo más que mandos medios que tenían, eso es importante porque tienen mando de tropa. O sea, aquí estamos hablando de alguien que no solo no pertenece a las Fuerzas Armadas, sino que incluso dentro de la policía, institución a la que pertenece, está en funciones de investigación, que no es la parte de la policía que maneja generalmente los medios de represión. Entonces, que él probablemente esté buscando lanzar una carrera política a partir de este incidente, tendría pocas dudas. Digamos, se mencionó que fue actor de cine. Por ratos parecía que estaba decidiendo incursionar también en el teatro, ¿no? Y que esto era un acto de histrionismo para lanzar una carrera política personal más que una acción política eficaz, porque han pasado ya casi 24 horas del hecho y no, de hecho 24 horas, no casi, y no hay ningún pronunciamiento ulterior, no que esto era una coalición, todo parece indicar que no había tal. Pero también lo que muestra es que no son tan eficientes al momento de poder ubicarlo, los servicios policiales o de investigación para encontrar a esta persona, ¿no? Tienen un grado de represión brutal con los manifestantes, pero no pueden tener servicios de inteligencia capaces de ubicarlo. Ni a los confabulados, ¿no? Porque sí, pues, si bien no era una coalición, al menos eran 5, que son los que vimos en el video. En las imágenes y armados. Pero acá lo sintomático es que los otros 4 no dan la cara. No dan la cara en lo absoluto, no se ve un centímetro de piel. Sí. En cambio él, que era el único conocido anteriormente, sí lo hace, pero digamos tenía 200.000 seguidores en redes sociales. Una persona que busca figuración, parece ser claro, y que podría en este caso buscarla para fines personales. Pero es tan notorio y tan conocido que no debería ser tan difícil ubicarlo, ¿no? Debe estar protegido, eso sí. Debe estar en zonas rurales contiguas a la capital, ¿no? El titular del Supremo de Justicia, Michael Moreno, condenó a las supuestas acciones terroristas en contra de su institución. En un texto leído desde la sede del Poder Judicial en Caracas, Moreno exigió que cesen los actos y pronunciamientos hostiles. Condenar y rechazar categóricamente las acciones terroristas en contra del Tribunal Supremo de Justicia, magistrados de la República y funcionarios que laboran en nuestra institución. Exigir que cese inmediatamente los actos y pronunciamientos hostiles en contra del Tribunal Supremo de Justicia y de los funcionarios del Poder Judicial, que sirvan como justificación para ser objeto de ataques terroristas. La oposición venezolana representada en la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, continúa con su agenda de calle en contra del gobierno, manteniendo la cautela que hemos comentado un poco sobre cómo pronunciarse sobre el helicóptero que sobrevoló la sede del Tribunal Supremo y al Ministerio del Interior. El titular del Parlamento, Julio Borges, evalúa la denuncia de este miércoles del oficialismo de que la oposición está detrás de este llamado atentado terrorista. Borges no descarta que pueda tratarse de una nueva trama del gobierno. El gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles, consideró que el mismo Nicolás Maduro habría incentivado a efectivos de seguridad a rebelarse en su contra. De lo que sí tenemos certeza absoluta, también de lo que ocurrió en la Asamblea Nacional, la actuación también irregular de unos efectivos de la Guardia Nacional con diputados y la Asamblea Nacional que estaba siendo rodeada por grupos paramilitares del gobierno. Bueno, en realidad no sería tan sorprendente, ¿no? Acá recordemos en la marcha Los Cuatro Suyos también estuvo infiltrada, ¿no? Y por personas que no eran manifestantes y hechos de violencia como fue el incendio del Banco de la Nación donde murieron los vigilantes, no fueron los manifestantes los que los mataron. Hay antecedentes de eso, ¿no? En todo caso el tema es que tampoco hay evidencia en este caso hasta ahora de que sea una acción del Estado. Parte del problema con el discurso de la oposición es que es más o menos claro que no, digamos, las convocatorias de la oposición son respondidas por un amplio sector de la población, buena parte de los cuales no tienen ningún vínculo organizativo con la oposición, y cuando luego de una marcha de oposición se producen actos de violencia o saqueos, la oposición siempre dice tal vez haya habido infiltrados, pero nunca muestra evidencia. Lo más probable es que en esos casos
la oposición sencillamente no ejerza control sobre buena parte de los manifestantes a estas alturas. Sí, pues ¿no? sí, eso, pero además es muy difícil. Después de la marcha de los 4 sellos se supo después lo Claro, que había se supo pasado, tiempo ¿no? después. En momentos incluso hasta fueron denunciados parlamentarios que participaron en la marcha de los 4 sellos por homicidio. Bueno, por eso dije que acá había un elemento de histrionismo teatral, ¿no? O sea, es algo tan, digamos, tan diseñado para la platea, sí, con un porque no está personaje- diseñado para ser políticamente eficaz, no parece haber nada detrás. no. Pues está diseñado básicamente para tener Sí, impacto mediático. Y lo tiene, porque veamos algunas de las titulares de la prensa internacional, no sé si los tenemos, que también ha repercutido, recoge varias reacciones, ¿no? ONU dice que rechaza violencia en Venezuela y sigue de cerca la situación. Este es el Nacional, violencia en Venezuela ha ido un paso más allá. Bueno, se suma, pero ya habla sobre todo ya de lo que han sido México rechazó ataques al Tribunal Supremo de Justicia y Asamblea Nacional. Bueno, sí. Francia pide el cese inmediato de la violencia en Venezuela. Lo que se ve en todo caso es como un panorama en general de violencia y de inestabilidad. Sí, pero digamos, en este caso por suerte no estamos lamentando víctimas mortales, pero del modo en que se plantearon las cosas, tirar granadas contra edificios públicos en medio de la ciudad o disparar contra ellos, pudo haber matado a cualquiera, no a un blanco político, militar, pudo haber matado a transeúntes. Se ha podido caer el helicóptero también. En ese sentido, más allá de cuál sea la motivación de esta persona, eso puede calificar como terrorismo. Claro, o a quién está respondiendo, ¿no? En este contexto que decimos de convulsión social y política, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia transfirió a la Defensoría del Pueblo varias competencias de la Fiscalía al emitir 2 sentencias en favor de la institución de Tarek William Saab. Es decir, la Defensoría tendrá acceso a todos los actos de investigación que se cursen ante el Ministerio Público y podrá solicitar a órganos auxiliares de justicia experticias, análisis forenses, reconstrucciones de hechos, autopsias, entre otras diligencias de investigación. El Supremo también desestimó el nombramiento del vicefiscal general de la República encargado. En conferencia de prensa, la fiscal Luisa Ortega rechazó las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y consideró que su país vive en la actualidad un terrorismo de Estado. Ortega Díaz expresó que al darle todas las competencias a la Defensoría, lo que está en riesgo son los derechos humanos de toda la ciudadanía. Porque aquí parece que todo el país es terrorista. Un alto porcentaje del país es terrorista. A decir de muchos. A Mandela lo acusaron de terrorista. Premio Nobel de la Paz. Y hombre tan identificado con los postulados de la paz, del amor, de la justicia. Y yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado, donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a civiles en justicia militar, allanamientos sin orden judicial, allanamientos colectivos. No se da acceso a las personas, a las pruebas que cursan en contra de ellas. No hay debido proceso. El derecho a participar, el derecho a elegir, todos esos caminos están cerrados. Eso es terrorismo de Estado. Además, Ortega Díaz desconoció las sentencias 469 y 470 del Tribunal Supremo de Justicia, señalando que buscan quitar las competencias fundamentales del Ministerio Público. También exhortó al Supremo que anule estos edictos. Yo pido el restablecimiento efectivo de esta Constitución y que estas sentencias sean anuladas, pero en todo caso las desconocemos. Y lo que quedaba pendiente entre las acusaciones que tenía ante el Tribunal Supremo de Justicia la fiscal era la salida del país. Bueno, el Tribunal Supremo le ha prohibido la salida del país y ha congelado los bienes de Luis Ortega Díaz. La audiencia oral y pública de esta decisión se fijó para el próximo martes 4 de julio a las 10 de la mañana. Bueno, la figura la están cercando cada vez más judicial y políticamente, ¿no? Sí, y el cálculo es que una vez que se instale la Asamblea Constituyente,
esta sí va a tener 2/3 de mayoría oficialista, o sea, una mayoría oficialista calificada, mejor dicho, que va a poder destituirla, porque ahora no la destituyen porque esa es prerrogativa de la Asamblea Nacional, que tiene más bien mayoría opositora y que por ende no la va a destituir. Ahora, algo que hemos dicho en este programa antes, pero que habría que reiterar para que la gente entienda por qué el Tribunal Supremo de Justicia no es una instancia independiente del poder político, ni sus fallos se atienen necesariamente a derecho. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el magistrado Moreno, fue diputado del Partido Socialista Unificado de Venezuela. O sea, se supone que este es un poder que debe ser contralor del Ejecutivo en alguna medida. Debe velar por la constitucionalidad de las decisiones y acciones, tanto del Legislativo como del Ejecutivo. ¿Cómo va a velar por, digamos, la constitucionalidad de las acciones del Ejecutivo si, digamos, es alguien que es un prosélito del partido de gobierno, quien ejerce el cargo más importante del tribunal? Y eso no es lo peor, ese es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el magistrado Mendoza, pero a su vez el Tribunal Supremo de Justicia tiene una sala que es la más sensible políticamente, que es la Sala Constitucional o Corte Constitucional. El magistrado a cargo de esta es apellida Mendoza, Moreno es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. El que preside la Corte Constitucional del Tribunal Supremo es un juez de apellido Mendoza, que ha estado preso por homicidio. O sea, uno tendería a pensar que no es la persona idónea para ese cargo. Entonces, es gente que está ahí no por méritos profesionales, sino por lealtad política, y no ha fallado en una sola ocasión contra el gobierno desde que éste lo copó el año 2004. Bueno, copó, hay 1 o 2 jueces independientes todavía, pero básicamente hay una amplia mayoría oficialista. Ahora, lo que dice el defensor del pueblo también es cierto. El defensor del pueblo dice: la fiscal general alega que el nombramiento de parte de esos magistrados el año 2015 fue ilegal, pero ella no lo expresó en su momento. Ella ya era fiscal general entonces y no lo dijo. Pero no ha encontrado su firma tampoco en el documento donde supuestamente estaba, debía estar. Bueno, pero nadie recuerda que se haya opuesto. Se haya pronunciado, no. Sí. No, no, ahora es curioso, ¿no? Porque los regímenes autoritarios o las dictaduras normalmente deportan a sus críticos. Este gobierno los retiene en el país. Bueno, en este caso, vaya uno a saber qué pase. Yo creo que si se instala la Asamblea Nacional Constituyente, la fiscal va a pagar un precio muy caro por su osadía. Su libertad, por lo menos. ¿Y cómo? La respuesta del defensor del pueblo, Tarek William Saab, calificó de histórica la decisión de la Sala Constitucional que le otorga liderazgo penal a su institución por encima de la Fiscalía que dirige Luis Ortega. Así también dijo que esta orden no busca crear un conflicto con el Ministerio Público. Nosotros somos el órgano. En Venezuela no hay otro órgano del Estado que tenga como misión velar, vigilar, proteger, defender, educar e investigar en materia de derechos humanos, como lo es la Defensoría del Pueblo. Eso no significa para nada la aclaratoria de esta controversia, como alguna gente de forma tendenciosa en medios públicos, en redes públicas, en medios de comunicación, comunicacionalmente públicos y notorios, han dicho que esta decisión o la solicitud que hicimos es para, en este caso, entrar en una especie de conflicto con el Ministerio Público. Falso de toda falsedad, todo lo contrario. Las acciones del Ministerio Público, la gente lo sabe, es liderar la acción penal. Eso implica calificar, imputar en este caso y acusar. Después de la pausa, protesta en el Senado estadounidense contra la reforma de salud. Además, la OTAN plantea ciberdefensa mundial contra los hackers.
Manifestantes irrumpieron en el Senado estadounidense para protestar contra el proyecto de reforma de salud destinado a reemplazar al Obamacare. Pese a las opiniones divididas, aún en su propio partido, Donald Trump se muestra confiado en que el proyecto será aprobado. Activistas opositores al denominado Trump Care ingresaron a las oficinas del Senado en el Capitolio estadounidense para lanzar consignas contra el proyecto de ley de salud republicano que por el momento está siendo evaluado por los legisladores. Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump expresó su confianza en que los senadores terminarán aprobando su legislación. Y lo que también salió es el hecho de que este proyecto de salud será tan bueno, será mucho mejor que Obamacare. Y será mucho menos costoso para la gente y en realidad mucho menos caro también para el país. Así que hay muchos buenos factores. Las manifestaciones contra la propuesta del Trump Care planteadas en la Cámara de Representantes y el Senado se basan en que la reforma sanitaria republicana podría dejar sin cobertura médica a millones de personas en todos los Estados Unidos, de los cuales más de 6 millones serían latinos, aunque el presidente Trump ha dicho que no habrá recorte de coberturas. De hecho, el millonario ha señalado que su ley dará una gran sorpresa. Y solo para mencionar un pequeño negocio oficial, la protección de salud está funcionando muy bien. Van a tener una gran sorpresa, con un gran paquete de atención médica, así que ahora todos felices. El presidente también ha restado importancia al pedido del líder de la minoría, Chuck Schumer, quien solicitó una reunión para que los 100 senadores negocien cambios en el proyecto de salud. Bueno, esta es la promesa clave, ¿no?, de la campaña de Donald Trump, en la que además estaban totalmente de acuerdo los republicanos, ¿no?, que no habían podido hacerlo durante el gobierno de Obama. Pero hay un elemento del proyecto que no solo no era parte de la promesa, sino que además Trump dijo explícitamente que no iba a tocar, que era la expansión de Medicaid. O sea, ¿qué hacía el Obamacare, lo que se conoce bajo ese nombre? Por un lado, creaba la obligación para gente con recursos, bueno, gente que no fuera pobre básicamente, de contratar seguro médico, y si no tenía suficientes recursos para contratar seguro médico, se le subsidiaba. ¿Qué pasaba con la gente que no tenía recursos para contratar seguro médico ni siquiera con subsidio público? Para ellos se extendió digamos, la cobertura del Medicare, un programa que ya existía, un programa de salud para gente sin recursos, para gente que bajo ninguna circunstancia podría pagar por salud, por ejemplo, desempleados sin ahorros. Claro. ¿No? El tema es que Trump dijo que iba a ir contra la obligatoriedad de contratar seguro y contra los subsidios, al menos en buena parte, pero que no iba a tocar el tema de Medicare. Y en este proyecto sí lo hace. Entonces, el gran problema acá es que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, y hay que recordar qué cosa es eso, para que los políticos no puedan mentir de manera descarada, se crea dentro del Congreso una oficina que es independiente políticamente, de técnicos elegidos de común acuerdo en general por ambos partidos, para que ellos sean los que establezcan cuáles son las consecuencias prácticas de un proyecto de ley. Y en el caso del Trump Care, como quisieran llamarlo los demócratas, lo que dicen es, si se aplica ese proyecto en reemplazo del Obamacare, 22 millones de personas que hoy tienen cobertura médica la van a perder en los próximos 10 años. Por eso, cuando uno ve encuestas de opinión, el apoyo al proyecto de Trump está entre 12 y 17% únicamente. Y por eso 9 senadores republicanos dijeron que no iban a votar por este proyecto bajo su forma actual. Y por eso no se vota todavía, y por eso la primera vez ni siquiera se pudo llegar a la mesa para ser votado. Y no solamente por un tema de humanidad, pero además también de política. Tienen miedo a perder elecciones en sus estados. Por supuesto. O sea, por eso una de las cosas que hacen ahora en esta época de vacaciones de verano en Estados Unidos es los llamados town hall meetings. O sea, van a encontrarse con sus electores y a oír sus demandas. Varios de estos senadores se han negado a convocar ese tipo de eventos porque la última vez que lo hicieron y se discutió el tema del seguro de salud, poco menos que los linchan sus propias bases, no los demócratas, los propios republicanos.
Este es un tuit de Donald Trump sobre el tema. Algunos de los fake news, de las noticias de los canales o periódicos que difunden noticias falsas, le gusta decir que yo no estoy totalmente comprometido, sería, o enterado de los temas de salud. Mentira, eso es equivocado, conozco muy bien el tema y quiero una victoria para los Estados Unidos. Bueno, que alguien recuerde, que alguien siga las declaraciones de Trump y trate de encontrar referencias explícitas al contenido de su propia propuesta, a ver si las encuentra. Porque lo único que hace él es decir, Obamacare es un desastre, lo mío es mucho mejor, punto. Más que eso no dice. Entonces, francamente hay razones para dudar de que sepa de lo que está hablando. Él mismo dijo en algún momento, ¿quién podía haber sabido que el tema de la salud era tan complicado? Sí. Todo el mundo, salvo tú. El presidente Donald Trump, hablando de Trump, y su par francés, Emmanuel Macron, volverán a verse este 14 de julio en la celebración por el Día de la Toma de la Bastilla, la fiesta nacional francesa. El presidente estadounidense aceptó la invitación al desfile militar hecha por Macron en un intento por rebajar las tensiones con París, generadas sobre todo luego de que Trump se alejó del Acuerdo de París sobre cambio climático por considerar que debilitaba y era desventajoso para su país. En un comunicado, la Casa Blanca señaló que en este encuentro ambos presidentes hablarán sobre la cooperación antiterrorista y económica. Obamacare is dying. It's essentially dead. If you don't give it the subsidy, it would die. Bueno, y hablando de las noticias falsas o las fake news, como dice Donald Trump, esta es la revista Time, pero la portada de la derecha es una fake Time, es una Time falsa que ha estado siendo, que se la encuentra en alguno de los hoteles de Donald Trump. Y bueno, es un elogio de Trump, ¿no? Es como Donald Trump quisiera verse en Time, ¿no? Sí, digamos, creo que ese debe ser uno de sus temores, ¿no? El hecho de que va a terminar algún día su presidencia y la gente en retrospectiva sigue sin considerar, por lo menos sus críticos, más allá de sus diferencias políticas, que fuera una persona que diera la talla para el cargo, ¿no? Ahí claramente pareciera darla, pero claro, él mandó diseñar esa carátula. Vamos, los llamados a reforzar la ciberseguridad se multiplicaron tras la nueva ola de ataques programas malignos que comenzó en Ucrania. Uno de los principales fue hecho por la Alianza del Atlántico Norte. El ciberataque global de este martes ha dejado en evidencia la necesidad de fortalecer la colaboración en defensa cibernética, según el secretario general de la Alianza del Atlántico, OTAN, Jens Stoltenberg. Los ataques cibernéticos que vimos en mayo, pero también hemos visto esta semana, solo subrayan la importancia de fortalecer nuestras defensas cibernéticas. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo en OTAN. Estamos implementando nuestro compromiso de defensa cibernética, que es garantizar que fortalecemos la ciberdefensa de ambas redes de la OTAN y también ayudar a los aliados a reforzar sus propias ciberdefensas. En la víspera, Ucrania fue el epicentro del ataque cibernético. Kiev constantemente ha acusado a Rusia de orquestar los hackeos de sus sistemas informáticos y su infraestructura de energía. El Kremlin siempre rechaza estas denuncias y esta mañana aseguró que no tenían información respecto al origen del ciberataque global del martes que afectó a empresas rusas como Rosneft y una siderúrgica. Ante ello, la Alianza del Atlántico ha remarcado que están proporcionando ayuda a Ucrania en mejorar su seguridad cibernética. Además, señalaron que están decidiendo establecer el campo digital, virtual, como un dominio militar, es decir, tierra, aire, mar y cibernética. Bueno, ese es un nuevo terreno en el que tiene que darse también la defensa de la OTAN, ya no solo tierra, mar, aire, sino también en el ciberespacio. Sí, bueno, acabamos de ver 2 ataques contra empresas públicas y privadas. Por suerte, digo por suerte porque pudo ser peor, con fines económicos. ¿Por qué digo que por suerte el propósito era básicamente la extorsión? Porque el extorsionador no tiene ningún interés particular en destruir la información. Lo que quiere es que le paguen para restablecer el control de las bases de datos o de la información
del legítimo propietario. El tema es que podría también usarse... Es un delincuente común, claro. Claro. Pero si se usa con fines políticos puede causar un gran daño y eso es un poco de lo que se está hablando aquí. La otra cuestión a tener en cuenta es que en el ciberespacio un hacker adolescente puede descubrir un programa o diseñar un programa frente al cual no tenga antídoto ni siquiera las agencias más preparadas. Aquí el sector privado y individuos incluso tienen una ventaja comparativa respecto al Estado. Digamos, tu capacidad para diseñar programas no depende de una gran inversión en infraestructura que lo sustenten. el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que la advertencia de Estados Unidos a Siria sobre un nuevo ataque químico debe ser tomada muy en serio. Aviones de combate de las fuerzas leales al presidente Bashar al-Assad atacaron áreas del vecindario de Ain Tarma en Damasco en medio de enfrentamientos entre las facciones rebeldes de la Brigada al-Rahman y el régimen sirio. Los rebeldes buscan recuperar terreno perdido en esta zona mientras que el gobierno intenta eliminar a la oposición armada y yihadistas para tomar el control del país a casi 7 años de la guerra. Estados Unidos ha acusado a Damasco de preparar un ataque químico, pero el gobierno de al-Assad ha rechazado la denuncia y la advertencia de Washington. Sin embargo, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que el aviso de Trump debe escucharse muy atentamente. Creo que fue una advertencia seria y creo que esa advertencia seria debe ser escuchada. Pero en Siria los analistas políticos han notado que tanto Washington como Moscú intentan evitar involucrarse más en este conflicto. No importa si es Rusia o Estados Unidos, ninguno aparentemente quiere ser arrastrado más al fondo de la crisis o participar en una confrontación directa en Siria. Rusia necesita a los Estados Unidos para tener una mirada más cercana al papel que Moscú juega y no quiere ver a los Estados Unidos desempeñar un rol de liderazgo en la crisis. Para el analista Tarek Alavet, aunque Estados Unidos intentó involucrarse en la guerra solo para combatir al Estado Islámico, ahora está más hundido en el conflicto, sobre todo con los recientes mensajes que envía la administración Trump a al-Assad tras el ataque químico de abril. Y hoy también la representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas dijo que el que no haya habido otro ataque químico se debe a Donald Trump y su decisión de atacar la última vez que lo hubo, ¿no? Pero claro, ellos dicen se estaba preparando un nuevo ataque y el hecho de que lo hiciéramos público es lo que disuadió a Siria de atacar. Yo creo que la disuasión ya había funcionado la primera vez. Si por el primer ataque te lanzaron 57, creo, misiles Tomahawk, la idea es que la reincidencia iba a tener un castigo aún mayor. O sea, yo honestamente tengo serias dudas y los propios servicios de inteligencia estadounidenses lo han revelado a través de filtraciones. Hay serias dudas de que este ataque realmente estuviera bajo preparación. Pero entonces el otro sí tuvo efecto. Sí. Dicho sea de paso, hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué lanzó ese ataque si había la amenaza de una acción? Él ya había usado armas químicas en el pasado y no había habido consecuencias. Entonces no creía que en abril lo iban a sancionar por eso. Ahora sí tiene razones para creer que va a haber un ataque luego de que ya fuiste atacado una vez. Una pausa y al volver. El Parlamento alemán a un paso de aprobar el matrimonio homosexual. El director de la Unidad Anticorrupción de Colombia, Luis Gustavo Moreno, fue capturado por la propia Fiscalía este martes. A Moreno se le imputan cargos por el delito de concusión, es decir, que habría exigido el pago de fuertes sumas de dinero por desviar investigaciones de corrupción, una de ellas contra el exgobernador del departamento Córdoba, Alejandro Leons Muscus, residente en Miami, del que habría recibido unos $10.000. Ante los medios, la Fiscalía presentó materiales probatorios de responsabilidad de Moreno en actividades ilícitas. A pesar de las pruebas en su contra, Moreno no seguirá un proceso judicial en su país, sino en los Estados Unidos, donde es requerido por la justicia por lavado de dinero y promover sobornos. Se reunieron hace aproximadamente 2 semanas en el territorio americano. En una de esas reuniones, Moreno y Pinilla recibieron de Leons un pago de varios miles de dólares americanos.
Tras años de oposición al matrimonio homosexual, la canciller alemana Angela Merkel se mostró por primera vez favorable a dejar en libertad de conciencia a sus diputados que quieran aprobar el tema. La votación parlamentaria podría tener lugar esta misma semana. Nadie lo esperaba, pero Alemania podría legalizar rápidamente el matrimonio homosexual con un voto en el Parlamento este mismo viernes, a menos de 3 meses de las próximas elecciones. La canciller Angela Merkel ya ha dado libertad de voto a los diputados de su grupo parlamentario conservador, después de quedar atrapada en su propia trampa. El lunes, para sorpresa de todos, Merkel se pronunció en público por primera vez a favor de un voto de conciencia sobre el matrimonio homosexual, un proyecto que siempre había rechazado la CDU para no soliviantar al sector más conservador de su electorado. El SPD, socio de la gran coalición de gobierno, se aferró a las palabras de la canciller. El líder del partido, Martin Schulz, reclamó un debate inmediato en el Parlamento. La señora Merkel dijo que es una decisión de conciencia, pero una decisión que debería tomarse en la próxima legislatura. No estamos de acuerdo. Pensamos que esta decisión debería tomarse esta misma semana. El matrimonio homosexual contará previsiblemente con una mayoría en el Bundestag, pues apoyan su legalización tanto los socialdemócratas como la izquierda y los verdes. De hecho, todas las fuerzas políticas, salvo la CDU, han incluido la aprobación de las uniones entre personas del mismo sexo como condición sine qua non para formar una coalición de gobierno tras las elecciones de septiembre. Bueno, llama la atención que no haya sido aprobado antes, ¿no? Porque muchos de sus vecinos ya lo tienen aprobado, el matrimonio homosexual. Ahora, el partido es demócrata cristiano, ¿no? Sí, y es una coalición, ¿no?, de la democracia, de la Unión Demócrata Cristiana y el Partido Social Cristiano Bávaro. Y es este último el que se ha opuesto históricamente a legalizar. Bueno, hay unión civil. La diferencia fundamental con el conjunto de derechos propios del matrimonio es la adopción, en el caso alemán. Las uniones civiles entre personas del mismo sexo no tienen autorización para adoptar niños. Eso sería lo que cambiaría si se les considera matrimonio en toda la regla. El tema es que, claro, Merkel no tocaba el tema porque sabe que divide a su propio partido. Y precisamente por eso es que Schulz, que está rezagado en las encuestas, asumió que ahora que el tema tiene apoyo mayoritario en la opinión pública, este era un tema en el que podía poner a Merkel a la defensiva. Merkel, a su vez, es el típico político oportunista. Es una política visionaria, sí, pero no deja de ser oportunista. Cuando cree que una bandera de la oposición le puede hacer perder votos, la toma y la enarbola, no se hace ningún problema. Pero aquí Schulz sí puso el dedo en la llaga, porque le dice, no vamos a esperar a que hayan elecciones para que luego la mayoría de tus parlamentarios voten en contra y tú puedas decir, bueno, yo hice el intento, ya no es mi culpa. Demuestra aquí y ahora que realmente estás a favor y que un sector importante de tu partido te apoya. Ahora, si logra sacar adelante el proyecto, esto va básicamente garantizar la derrota de Schulz. Si no logran sacarlo adelante, y no han logrado sacarlo adelante en votaciones previas, porque esto ya ha sido aprobado en la otra cámara del Parlamento alemán, para ayudar a Schulz a recuperar algunas posiciones en las encuestas. Los medios oficiales norcoreanos, bueno, son los únicos que hay, ¿no? Han asegurado que Pyongyang emitió una orden permanente para detener y ejecutar a la expresidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, y a su jefe de espías, Lee Byung-ho, por un supuesto complot para asesinar al líder norcoreano Kim Jong-un en el 2015. La televisión estatal KRT no reveló la fuente de la información, pero un periódico japonés señaló esta semana que Park aprobó en el 2015 un plan para derrocar al régimen de Kim. La Agencia Nacional de Inteligencia de Corea del Sur dijo que esto no tiene fundamento y tampoco ha tenido respuestas inmediatas a la demanda de Pyongyang. Mientras tanto, Estados Unidos, a través de su nuevo embajador en China, Terry Branstad, ha resaltado la importancia de trabajar con China en asuntos apremiantes como el caso de Corea del Norte. We recognize
Reconocemos que esta es una relación importante entre las dos potencias económicas más grandes del mundo, Estados Unidos y la República Popular China. Debemos trabajar juntos para tratar algunas de las cuestiones más apremiantes, como la amenaza de Corea del Norte. Queremos trabajar juntos para desnuclearizar la península de Corea. También queremos trabajar juntos en temas como la expansión del comercio, que seguirá aumentando las oportunidades económicas para el pueblo de China, así como aumentar el empleo y las oportunidades económicas para la gente de los Estados Unidos de América. Lo que comentábamos escuchando al embajador, bueno, es lo que Trump ha tratado de que China haga todo lo posible porque Corea del Norte se detenga y esto no funciona. No, bueno, además China también tiene que velar por sus propios intereses, ¿no? La única razón, digamos, por la que está ayudando en este momento en mayor proporción que en el pasado es por la amenaza de Trump, velada, pero amenaza al fin, de que si China no ayudaba con Corea del Norte, Estados Unidos iba a sacar del baúl de los recuerdos la amenaza de declarar a China un país manipulador de la cotización de su moneda o establecer o la amenaza de considerar a China un país que viola las normas de la Organización Mundial de Comercio. El punto es que ya más o menos está quedando claro que China no está dispuesto a hacer más de lo que ha hecho y lo que ha hecho no es suficiente. Entonces, está llegando el momento de la verdad. O sea, o Trump bajo presión, pero negocia, o lanza un ataque militar, cosa que la mayoría presume no se va a atrever a hacer. Entonces, volvemos al punto de inicio, o sea, más allá de una negociación no parece haber buenas alternativas para resolver el problema. Y todavía nuevamente, como le ha pasado con la reforma de salud, es más complicado de lo que pensó. Sí. Una pausa y al volver. Adiós al padre del oso Paddington del Perú. La policía británica ha presentado este miércoles un nuevo balance de víctimas del incendio de la torre de departamentos Grenfell, ubicada en Londres. La oficial a cargo de la investigación detalló que son ya 80 muertos por este incendio, aunque ha pedido a la prensa esperar para conocer el verdadero costo humano de esta tragedia. La policía cree que algunos residentes subieron al último piso de la torre y pueden haber terminado en un solo departamento. Además, han advertido a algunas personas que se hagan la idea de no ver más a sus seres queridos, ya que la devastación es total. El creador del oso Paddington, el británico Michael Bond, murió en Londres a los 91 años. El personaje ideado por Bond protagonizó más de 70 libros, 3 series televisivas, una película y además venía de nuestro país, según su autor. Ha muerto el escritor británico Michael Bond, el padre del oso Paddington. De 91 años, falleció el martes en su domicilio de Londres, no muy lejos de la estación de trenes en la que arranca esta saga infantil que ha cautivado a varias generaciones de niños de todo el mundo desde 1958. Bond escribió 11 libros narrando las peripecias de este entrañable oso parlante, amable y torpe, que llegó de lo más profundo de la selva peruana. Vendió más de 30 millones de ejemplares. En los años 70 la BBC hizo una serie animada de gran éxito. Hace 3, Paddington dio el salto a la gran pantalla y el mismísimo príncipe Guillermo de Inglaterra asistió al estreno de la película cuando fue presentada meses más tarde en Shanghái. Bueno, y Andina, la agencia Andina destaca los puntos más relevantes de la declaración de la reunión 2+2 Perú-Chile, que es ministros de Defensa y ministros de Relaciones Exteriores, ¿no? Sí. Bueno, ahí vale alto nivel de diálogo. ¿Por qué puede ser importante en este momento esta reunión 2+2? Porque fue suspendida durante mucho tiempo, durante el proceso de La Haya, y cada vez que surgía algún problema en la relación bilateral, en lugar de convocarla para afrontarlo, a veces más bien una de las partes, habitualmente Chile, prefería, digamos, no convocarla en forma de protesta. O sea, es un poco una muestra de que todo está en un punto normal nuevamente. Y en otro tema, la tenista estadounidense Serena Williams sorprendió al posar desnuda en la portada de la revista Vanity Fair mostrando su embarazo.
La misma deportista compartió la imagen a través de sus cuentas de Twitter, pero esta no es la imagen. Serena Williams anunció que en abril que espera un hijo, meses después de comunicar el compromiso con su pareja Alexis Ohanian, cofundador de Reddit. En sus publicaciones en redes sociales, Williams pidió a sus fans adivinar sobre el sexo que creen que tendrá su hijo, pero no dio pistas al respecto. Una muestra más de que el perro es el mejor amigo del hombre. En estas imágenes podemos ver cómo un niño intenta abrir la refrigeradora, pero no puede por su tamaño y tiene que recurrir a su amigo, quien lo ayuda. Ese es el que pudo abrir la puerta de esta refrigeradora. El video fue subido a las redes sociales y por supuesto es viral. Hasta aquí el programa. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias, Farid. Hasta mañana.